invitar a que abran su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. La palabra del Señor se lee con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Hexiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Versículo 3. Porque reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal y postes idolátricos, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dar el entendimiento, la luz que necesitamos, que viene de los cielos, para que podamos comprender las cosas, caminar conforme a la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Te damos gracias por este día, te damos gracias por la fuerza que nos has dado. Te damos gracias, Señor, y aquí estamos de nuevo. Prepara nuestros corazones, Señor. Humildemente recibimos esta palabra, reconociendo y sabiendo que tú eres el Todopoderoso, reconociendo que de tu boca vamos a recibir lo mejor, Señor. Padre, unge mis labios, yo te entrego mi voz, Señor. Que mengue, Señor, yo, y que tú crezcas para que esta palabra, Señor, llegue conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a los planes que tienes con cada quien que está escuchando esta palabra, Señor. Atamos toda fuerza del maligno, atamos todo argumento, todo espíritu que no sea de ti, Señor. Lo atamos y lo cortamos y lo echamos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, quitando envidia, quitando rencores, quitando angustia, quitando todo lo que se haya levantado del lado de las tinieblas, Señor. Preparamos el terreno, preparamos especialmente nuestro corazón, Señor, y recibimos esta palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Tendré cuidado, Señor, de darte, Padre Santo, la gloria y la honra que tú te mereces. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, aquí en el libro de Reyes, muchos reyes que tomaron posición, autoridad sobre los pueblos para instruir realmente a los pueblos. Unos los instruían a caminos malos y otros a caminos buenos. Unos caminaban conforme a la voluntad de Dios y otros caminaban conforme a su voluntad. Estaban fuera de Dios. Y aquí podemos ver, y habla la palabra del Señor, que Manasés, de 12 años, él empezó a gobernar. Y podemos ver que de 12 años, Manasés estaba joven. En los tiempos que estamos ahora, nadie puede tomar ese cargo. Pero podemos ver que hay el espíritu que mora en las personas. Por dentro de las personas toman ese impulso. También pues los tiempos tienen que ver, las leyes y todo, y dan el espacio y la autoridad para tomar el trono. Y aquí vemos que Manasés solamente, aquí en la palabra dice que solamente tenía 12 años cuando él empezó a reinar. Y reinó 55 años. Cualquiera puede decir, wow, este joven empezó a reinar de 12 años. Dios está con él. Dios lo está bendiciendo desde su juventud. Quizás él ha caminado rectamente delante de Dios. Podemos decir eso, mirarlo al ojo humano. Y reinó 55 años. Entonces nosotros podemos ver que Manasés era joven. Pero también aquí en el versículo número 2 nos dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor.
según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Podemos ver que Manasés, con el caminar, empezó las cosas, cuando las empezamos mal, terminan mal. Aquí habla que Manasés hizo las cosas peores que las naciones, peores todavía, las hizo mal. Yo me imagino, así como dice realmente las cosas, la palabra aquí, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Manasés sabía lo bueno y lo malo, pero cada quien, dice el Señor, cada quien tiene libre albedrío. Dios no obligó a Manasés que lo siguiera a él, pero Dios le llevó la palabra. Y esta palabra es para ti también, no solamente para Manasés. Esta palabra es para mí primeramente y para ti. Que sigamos al Señor no por las cosas que Él da. Que sigamos al Señor no por las bendiciones que Él tiene. Que sigamos a Dios solamente porque nos va a ir mejor. Sí, está bien que nos va a ir mejor. Sigamos al Señor por amor. Sigamos al Señor de agradecimiento por las cosas que Él hizo, el sacrificio hermoso que Él hizo en nuestra vida. Cada quien tiene libre albedrío. Dios no empuja a nadie. Dios no te va a rogar para que vengas a los caminos del Señor. Dios te dice, este es mi camino, este es el otro camino. El mío es de vida eterna, el otro es a muerte eterna. Y cada quien escoge dónde estar. Cada quien realmente camina conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad. Dios es un Dios poderoso, un Dios que te da realmente lo que tú decidas, porque Él no quiere que nadie lo siga por temor, porque Dios es amor, no es temor. Buscar a Dios por amor, no por temor. Y vemos aquí que Manasés hizo lo malo ante el Señor. Pero también vemos en el versículo número 11 que Manasés, rey de Judá, había hecho tantas abominaciones. Había hecho más que todos los amorreos, más que todos realmente los que estaban alrededor de él. Y no solamente eso, podemos ver nosotros de que Manasés indujo también a los demás a que practicaran tales cosas. Y en la palabra de Dios dice, hay de aquellos que hacen pecar a mis pequeños y que los inducen. No dejan realmente que se salven. Ellos no quieren salvarse y ellos tampoco dejan que el pueblo se salve. Porque aquí dice que Manasés los inducía a que pecaran, a que hicieran cosas peores que las naciones. Manasés les llevaba malas doctrinas. Manasés le mostraba realmente filosofía barata que él solamente se había aprendido. Mentira salía de su corazón, pero tenía astucia, porque supo engañar, porque aquí habla de que él los inducía. Y en los tiempos estamos ahora también. Utilizan la astucia, y la astucia viene del adversario, del enemigo, del destructor. Desde la antigüedad, la serpiente antigua utilizó astucia para engañar a la mujer, a Eva, y la llevó con astucia. Porque los hijos de Dios, los que caminan conforme a los pies del Señor, tenemos sabiduría e inteligencia, no de esta tierra terrenal, sino de los cielos celestial. Nosotros no caminamos con astucia. Nosotros realmente caminamos con sabiduría que procede del Dios de la sabiduría.
Y nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Y aquí vemos Manasés, no solamente él tenía torcidos sus caminos, sino que empezó a llevar las falsas doctrinas, que miró realmente en su padre. Podemos decir, lo aprendió de su padre. Su padre se lo enseñó. No, aquí podemos ver, su padre era Ezequías. Su padre había caminado conforme a la voluntad del Señor. Su padre había hecho la voluntad que Dios le había pedido. Pero aquí habla que también Manasés derribó lo que su padre había hecho. Derribó lo que su padre con tanto empeño había desempeñado. Manasés no le importó, porque ya estaba cegado completamente. Y edificó altares. Y también habla que edificó altares en la casa del Señor, dentro del templo de Dios. Habían altares que no realmente no venían de Dios, sino que procedían del adversario. Porque Manasés fue utilizado por el adversario. Fue tanto que Manasés se corrompió, que no solamente él se quiso ensuciar, sino que ensució a sus seguidores. Fue tanta la inmundicia que Manasés quedó ciego completamente y no la podía ver. No escuchaba, no caminaba y no hacía conforme a la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios de misericordia, porque Dios enviaba profetas para que Manasés arreglara sus pasos. Y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, provocando la ira, haciendo lo malo realmente. El pecado que cometió fue tan degradado que perdió la vista y ya no podía caminar espiritualmente. Porque cuando nosotros no tenemos al Señor, pasamos a ser ciegos, sordos y paralíticos. Pensamos que estamos caminando, pero realmente estamos paralíticos. No tenemos dirección, no tenemos guía, no tenemos luz. Y la palabra dice que los que están en tinieblas no saben con qué tropiezan. Y aquí podemos ver también que fue tanto el pecado que Manasés visitaba, dice, a los medium y a los espiritistas, y multiplicó ante los ojos del Señor lo malo. Aquí podemos ver que solamente Manasés no solamente se tuvo en los pecados que él hacía, sino que se sumergió hasta lo más profundo. También Manasés visitó espiritistas, visitó la hechicería. Manasés se permitió tanto y puso la confianza en el hombre, puso la confianza en su fuerza. Pero bueno, Manasés, conforme a su caminar, él tuvo también y así recibió. Y en estos tiempos que estamos, nosotros podemos decir, oh no, yo no hubiera sido como Manasés, yo no hubiera caminado igual como Manasés. Pero sí, en los caminos del Señor nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Es difícil caminar en las sendas del Señor, porque para caminar en las sendas del Señor es difícil caminar. Sí, es difícil, porque en las sendas del Señor tenemos que caminar con nuevas sandalias, en santidad, caminos en rectitud, caminos conforme al Padre de los cielos, caminos conforme al Padre, caminos que realmente tienen que ser limpios
en santidad, consagración, caminar en obediencia en las sendas del Señor. Porque para caminar en las sendas del Señor hay que ser fuerte. Fiel hay que mantenerse, pelear, perseverar, caminar por fe. Y nosotros podemos ver aquí, Manasés iba caminando, pero conforme a sus fuerzas. Por eso el Señor te dice, no agarres de tus fuerzas, no agarres de tu gozo, no agarres de tu bondad, ni de tu propio amor. No agarres de tu propia paz, porque poco es eso para mí, dice el Señor. Nosotros tenemos que caminar conforme a la obediencia del Señor, buscando realmente las cosas de arriba. Que se reflexione nuestra luz. Nuestra luz debe de reflejarse en nosotros. Caminar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en sus estatutos, en obediencia. No depender del hombre. Caminar conforme a lo que Dios nos ha trazado. Buscar las sendas de vida y no las sendas de muerte. Instruir a los demás bajo la doctrina del Señor. Llevar la palabra verdadera. Buscar la necesidad. Una palabra puede cambiar el rumbo de una persona. Una palabra puede transformar. Una palabra quiebra toda cadena. Una palabra rompe murallas. Una palabra del Señor llega a lo más profundo de tu corazón y te hace libre. Pero también una palabra que no venga de Dios te puede herir, te puede confundir y hasta te puede llegar a hundir. Así como Manasés, nosotros podemos ver que desde el principio no es que el padre de Manasés haya fallado. No es porque palabra no tuvo Manasés. Desde temprana edad Manasés se apoyó en sus fuerzas. Se apoyó realmente en el camino que él se había trazado y no era de Dios. Y Manasés tuvo en poco la palabra que su padre le dio, porque Usías era su padre. Y realmente él había hecho lo bueno delante del Señor. Él había hecho lo bueno delante del Señor. Pero Manasés lo tuvo en poco, edificando altares. Edificando altares que realmente no venían de Dios. Porque él había mirado a su padre Ezequías, que él era un hombre que realmente temeroso de Dios. Era lo mejor que él tenía, el temor de Dios. Porque cuando tenemos el temor de Dios, nosotros caminamos en sabiduría. Cuando tenemos el temor de Dios, no nos llenamos de astucia, sino que cambiamos nuestra astucia por sabiduría. Cambiamos nuestra astucia por maná que viene del cielo, por experiencia. Dios es el que nos cambia realmente y nos da el maná. Nos quita la astucia y nos da sabiduría. Nos quita realmente a nosotros y Él se pone. Nos cambia todas nuestras debilidades. Nuestras astucias, según nosotros, Dios nos da sabiduría. Por nuestra astucia nos da maná. Nos da experiencia, nos pone gracia, nos da grandeza. Los cambia la astucia por verdad, por excelencia. Por eso nosotros cuando recibimos la palabra del Señor, es la única que nos administra todo nuestro ser, toda nuestra vida. La palabra del Señor nos administra en nuestro caminar. La palabra del Señor nos administra en nuestro corazón. La palabra del Señor es lo que nos guía, lo que tenemos por presente, lo que realmente nos hace caminar. Y no
guiarnos realmente por las cosas que no traen nada. Manasés tuvo ejemplo. Su padre Ezequías, caminó conforme a lo que Dios pedía. Pero realmente Manasés no le importó. Y tuvo de menos lo que su padre hacía. Tuvo de menos realmente. Y sobrepasó. Y desde ahí empezó Manasés a quebrantar la ley. Porque primero dice, honrar a padre y madre. Y si eso no podemos hacer, no podemos cumplir realmente lo demás. Si ya empezaste mal al principio, al final, dicen que al principio se marca lo que va a terminar al final. Manasés se desvió de los caminos del Señor. Manasés realmente ya no estaba, ni aún ha estado en los caminos del Señor. Dios es un Dios que realmente es un Dios de misericordia, un Dios que va al frente de todas las cosas. Y a veces nosotros podemos decir, oh no, yo nunca me voy a apartar del Señor. Pero a veces nos apartamos cuando venimos al templo del Señor. Porque aquí habla también de Manasés, que levantó altares que no venían de Dios. Altares que él empezó a levantar dentro del templo del Señor. A veces nosotros podemos estar en el templo del Señor y no damos gracias por nuestro amanecer. No damos gracias por el día que Dios nos dio. No damos gracias por el amanecer. No damos gracias por el atardecer. Ni tampoco damos gracias por el anochecer. Ahí están todos, dice el Señor, en sus camas. Dios los ve, los guarda a ellos y a sus hijos. Y así ni aún dan gracia. Dios los guarda a ellos. Y vienen a mi templo y nada trajeron a mí. Vienen a mi templo y ni aún la ofrenda de agradecimiento traen. Y pasamos a hacer altares de Manasés. Altares que no vienen de Dios. No traes agradecimiento. No traes ofrenda de paz. No traes ofrenda de arrepentimiento, de alabanza ante mí. Porque la ofrenda que a Dios le agrada es la de agradecimiento, la de paz, arrepentimiento, de alabanza, todos los días de nuestro amanecer. Pero a veces nos salimos y no queremos escuchar la voz del Señor. Y Dios te dice, yo sé que eso es así. Yo soy el Dios poderoso. No te apartes de mis caminos. No te apartes realmente de mis ojos. Porque solamente en mí puedes encontrar misericordia. Mis ojos están llenos de misericordia. Podemos decir nosotros todo el tiempo sale el sol. Sí, todo el tiempo sale el sol. Tienes razón. Pero ¿quién es el que abre nuestros ojos? ¿Quién es el que te hace vivir? Yo soy el que da el aire, dice el Señor. Yo soy el que los alimento. Yo soy el que te llena. Yo soy el que corre en tus venas. Si realmente Dios está en ti. En la sangre está tu vida. Y la vida soy yo, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo soy tu Señor. Yo soy quien edifica altares. No tenemos por qué nosotros estar edificando altares y desviando a otros altares. Porque el altar del Señor es obediente. El altar del Señor se mantiene encendido porque Dios lo enciende con su aceite reverdecido. Yo soy quien soy, dice el Señor. Grande es el plan que tiene Dios para ti. Grandes realmente son las cosas que Dios tiene para con nosotros, porque Él es el Dios de la abundancia. Las cosas que Dios te da no se pueden realmente comparar con lo que el mundo te ofrece. El mundo desde el principio es ofrecido.
Lo que Dios da son bendiciones. Bendiciones que te llevan a la vida eterna. Bendiciones que traen sanación. Pero lo que el mundo te da es muerte, sanación. Podemos ver cómo Manasés se apartó realmente de los caminos del Señor desde un principio. No porque no haya tenido quien lo instruya. No es porque realmente no había palabra. Hasta profetas habla aquí que le envió. Pero él no quiso tomar la posición. Él caminó conforme a su fuerza, conforme a su voluntad. Y no quiso glorificar al Padre. Porque ¿cómo podemos glorificar al Padre? En obediencia, en nuestro testimonio, en nuestra rectitud. Cuando levantamos el nombre de Dios, no con los labios, sino que con nuestras acciones. Cuando damos amor, glorificamos el nombre de Dios. Cuando mostramos nuestra bondad, cuando enseñamos nuestra humildad, ahí estamos glorificando al Señor. Cuando expresamos nuestro cariño, así mostramos la fieldad hacia el Señor. El Dios que nos liberta, el Dios que realmente nos quitó la ceguedad. Así nosotros podemos glorificar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Porque Él dice, no todo el que me llama Abba Padre es mi hijo. Porque mi hijo hace mi voluntad. Mi hijo camina conforme a la voluntad del Señor. Podemos ver aquí Manasés cómo se desvía de los caminos del Señor. Él tuvo ejemplo en su hogar. Él miró, pero él decidió. Y así estamos a veces nosotros aquí, que no queremos decidir a quién servirle. A veces queremos servirle a dos, pero en la palabra del Señor dice que no puedes servirle a dos señores. No podemos estar aquí con un pie dentro y un pie fuera. No podemos realmente seguir los pasos que Manasés. Porque las cosas van de mal en peor. Aquí habla también que Manasés hizo cosas peores que las naciones. Que Manasés se entregó por completo. Se ciñó. Escogió realmente lo que él quería. Se definido a la maldad. ¿Qué importa si mi padre hace lo bueno? ¿Qué importa si mi padre hace las cosas buenas? Manasés dijo, yo voy a empezar a poner mis pensamientos, mis leyes, mis doctrinas y voy a llevar un buen grupo. Y vemos que Manasés incitaba a personas a que caminaran conforme a sus pasos torcidos, conforme a sus caminos sucios. Y nosotros podemos ver que Dios mandó a sus profetas, aunque Manasés me imagino que les decía, váyanse, yo no quiero saber nada de ustedes. Mentirosos, les decía. El primero que acusa es el adversario. El mentiroso es el primero que acusa. El que no cree en Dios es el que examina y el que busca. Y el que empieza a hacer preguntas que no vienen de Dios. Y esta palabra es para nosotros, para que podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Y no hay que desviarlo, tomar posición de las cosas que Dios nos ha dado, en obediencia, en rectitud, interceder por uno mismo, interceder realmente. Y a veces estamos orando para que el mundo cambie. Y mejor hay que empezar a orar para que nosotros cambiemos. Para que nuestros pies caminen conforme a los pies del Señor. Para que caminemos realmente en luz y que se pueda reflejar nuestra luz en amor, en bondad, en fidelidad, en nuestra manera de hablar. Nosotros podemos mostrar realmente la luz que está
en nosotros. Buscando realmente la misericordia del Señor, podemos nosotros no desviarlos. Aquí habla de Manasés, que buscaba a hombres hechiceros, quizás para crecer más conforme a las hechicerías. Y a veces también habemos personas que buscamos hechiceros estando dentro del templo del Señor. Porque aquí habla también que Manasés levantó altares que el Padre había quitado, porque el Padre caminaba conforme a la voluntad de Dios, y derribó altares de Baal. ¿Y Baal qué significa? El lado de las tinieblas, el lado del adversario, porque solamente hay dos caminos, el bueno y el malo, y cada quien escoge dónde estar. Y aquí podemos ver que Manasés escogió el malo, porque por sus obras los conocerás. El malo hace obras malas y el bueno hace obras de Dios, conforme a Dios. Por sus frutos conocerás. Un árbol de manzana no te va a dar otro fruto. Un árbol de manzana te va a dar manzanas. No te va a dar espinas. Un árbol que realmente se ha cosechado desde un principio va a dar buen fruto. Pero también cada quien escoge dónde estar. La palabra del Señor no es para que la tomes a la fuerza. Por eso Dios dio libre albedrío. En este momento, todo el que escucha la palabra del Señor, es hora de decidir. Es tiempo de cambiar. Los tiempos de Dios ya vienen. Dios te hace una invitación en este día. Si tú quieres entregarle el corazón al Señor, eres el único que te puede quitar de toda angustia, todo lo malo que hemos traído y recogido de este mundo impuro. Toda impureza será lavada con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Si tú quieres aceptar a Cristo en este día, haz conmigo esta oración y Dios va a limpiar todo en el nombre de Jesús. Recibe a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día te recibo, te entrego mi corazón. Cúralo, sánalo, quita toda angustia, quita todo dolor. Transfórmame, Señor. Dame de tus fuerzas, dame de tu sabiduría, dame de tus ríos, Señor, para que yo camine conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Ayúdame, Señor, a que yo pueda ser un hijo amado, un hijo agradable delante de ti. Yo te entrego mi corazón y yo confieso, Señor, con mis labios, que tú te levantaste entre los muertos y hoy estás sentado glorioso con el Padre. Y yo creo que tú has de venir un día y vas a juzgar a vivos y a muertos. Y yo quiero estar, Padre Santo, contigo, Señor. Escribe el nombre mío, Padre, en el libro de la vida, para que yo pueda tener vida contigo, vida en abundancia. Recibe mi corazón, Señor. Recíbeme como tu hijo. Adóptame, Señor. Y yo, Padre, te recibo como mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Créelo que Dios ya te tomó como tu hijo. Créelo que tú eres importante para los caminos del Señor. Pero empieza a caminar como hijo de Dios. Empieza a caminar en voluntad del Señor, en obediencia, apartándolos de las cosas que el mundo ofrece, apartándolos de la maldad, mostrando nuestra luz, la luz del Señor. Y todo aquel que haya conocido del Señor y se haya apartado, Dios es grande en misericordia y Él te dice: regresa, regresa. Todavía hay tiempo. Vendrán tiempos que se cerrará la oportunidad, se cerrará el tiempo de la gracia. Hoy es tiempo. Si tú te has apartado, si te has desviado, si has agarrado de juego el evangelio, Dios te dice: hoy es tiempo, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada quien. Tú eres, Señor, el que zarandea los pensamientos, el que escudriña lo más profundo del corazón. Tú sabes, Señor, quién verdaderamente quiere hacer tu voluntad y quién realmente quiere hacer la voluntad de
de sus propios pensamientos. Tú conoces los corazones, Señor, y que sea conforme a lo que tú ves, que sea conforme a tu voluntad. En tus manos está, Señor. Te doy gracias, que Dios me los bendiga y que la paz y la gracia siempre camine contigo. Amén.